Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí esta noche compartiendo nuevamente, a ver qué nos depara hoy la tarde. Soy Luz, para los que no me conocéis. Si tengo que definirme de alguna manera, pues simplemente deciros que me defino como libre pensadora. ¿Qué quiere decir esto? Que soy libre de mis planteamientos, libre en lo que pienso y en cómo me expreso. Por tanto, no pretendo decir ni tratar de haceros creer que lo que yo hablo o lo que digo es una verdad. Simplemente es mi verdad, lo que yo siento, y mi deseo y el deseo de mi corazón es de compartirlo pues con la gente que me quiere escuchar. En este caso, vosotros, agradeceros que estéis aquí, y si os parece, como la charla va a ser un poco cortita hoy, pues deciros que vamos directamente con el título. Hablamos esta noche del cambio de conciencia. Es algo de lo que se está hablando mucho en los últimos tiempos, con referencia a la crisis que estamos viviendo a todos los niveles. Pues se está hablando mucho del cambio de conciencia, pero realmente nos hemos parado a valorar qué es ese cambio de conciencia del que tanto se escucha hablar. Pues desde mi planteamiento, tal como yo entiendo este cambio de conciencia, que sí es cierto que creo que hay un cambio de conciencia importante, se está dando, y es más, siento que las puertas de la conciencia pues están en este momento en la humanidad más abierta de lo que ha estado en ningún momento. Siento que hay mucho apoyo espiritual me refiero, para que ese proceso se dé. Creo que la humanidad está más preparada para ese salto evolutivo, más que en ningún momento, pero también siento que ese salto, claro está, depende de nosotros, ¿no? De todos y cada uno de nosotros, en la medida en que tengamos capacidad de darnos cuenta cómo estas puertas de conciencia se están abriendo para dejarnos paso, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pues que estamos todos viviendo una revolución total y a todos los niveles, ¿no? En el campo de la economía y del campo de la política, pues los cambios están siendo, si no están siendo todavía visibles, porque estamos todavía en la fase donde estamos tratando de retener lo que teníamos y no estamos todavía permitiendo que se abra hacia donde vamos, el nuevo camino, pues sí es cierto que aunque sea así, aunque todavía estemos en esa fase de negación, ¿no? Dicen que hay varios pasos hasta adquirir una conciencia de algo. En este caso, pues creo que estamos todavía en el periodo de la negación, ¿no? De querer pretender seguir aquí donde estamos de la misma forma y tal como hemos vivido en los últimos tiempos, pero también creo que somos muchos ya los que nos estamos dando cuenta de que el cambio es inevitable. No solo es inevitable, sino que es necesario, y estamos abriendo nuestras alas para dar el salto y volar en cualquier momento, ¿no? Cuando sea necesario y cuando el momento sea el preciso. En este salto cuántico, que podría decirse que es, ¿no? Un salto de conciencia. Damos saltos cuánticos en muchos momentos en nuestra vida, unas veces a nivel particular, y en este caso pues creo que no solo se está dando a nivel de mucha particular, en muchos campos y en muchas personas, sino que todos esos pequeños pasos, esos pequeños saltos que estamos dando muchos, pues es lo que va a constituir el gran salto de la humanidad. Esto requiere de un tiempo, requiere de una práctica, de un trabajo. No quiero asociar el término trabajo con el término de esfuerzo o de algo que es obligatorio, sino más bien de una actitud interna y una decisión interna de libertad, de tomar las riendas, ¿no? Somos seres creadores, somos seres autónomos,
Y aunque sí es cierto que nuestra cultura nos ha estado limitando esa autonomía durante mucho tiempo, seguimos así, seguimos enseñando y guiando a los niños y dejándonos guiar nosotros mismos. Hoy en día, pues incluso las personas que estamos aquí, como los que estáis aquí hoy compartiendo conmigo o yo misma, he pasado por fases de esas donde uno siente que hay algo que transformar, quiere y tiene el deseo en su corazón de transformar algo, pero no siente o no cree que tenga las capacidades suficientes como para hacerlo por él mismo. Entonces se deja guiar por alguna otra persona, alguien que quizás está más instruido, alguien que se ha preparado. Y si bien es cierto que en otras épocas de la historia eso ha sido necesario que tengamos nuestros líderes, ha sido necesario que tengamos líderes no solo políticos, sino líderes religiosos también, porque la humanidad era menos madura, la humanidad eran como niños pequeños que necesitan pues de sus padres y de sus profesores para que los orienten y lo guíen, porque aún no tienen la madurez suficiente, ¿no? Pero hoy en día creo que el nivel de conciencia de la humanidad en general, hablo siempre en general, puesto que, claro, siempre están las particularidades, los que están más abiertos en conciencia y los que pues, no lo están, ¿no? Pero hablando desde la generalidad, creo que sí que estamos preparados para eso y que la nueva enseñanza o la nueva orientación o el nuevo mensaje quizás de esta era debía ser precisamente ese, ¿no? Tomen las riendas de sus vidas. Y tomar las riendas de sus vidas es reflexionar sobre uno mismo, es darse cuenta de dónde está, de dónde viene y sobre todo a dónde quiere ir, porque si no sabemos a dónde queremos ir, pues de nada nos sirve lo que tengamos o lo que sepamos en este momento, ¿no? Esto, si estamos sembrando un árbol, pues queremos saber realmente qué es lo que vamos a necesitar antes de sembrarlo, ¿no? Si vamos a necesitar manzanas o vamos a necesitar peras, porque sería absurdo si necesitamos manzanas sembrar peras, ¿no? Pues el vivir en el ahora requiere también de saber ahora qué es lo que voy a querer mañana. Y mañana quiero, lo que quiera mañana, tengo que sembrarlo hoy. Pues en ese sentido tenemos que ser individuales a la hora de saber qué es lo que queremos como personas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde vamos? No solo lo que quiero de la vida, como es todo el trabajo que quizás se ha estado haciendo en los últimos tiempos, con la ley de atracción, con el propósito, con todo esto, sino a más largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero como ser humano? No solo como mujer, como persona, como padre o madre de familia, como profesional, sino simplemente como individuo, ¿no? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero que sea la humanidad en la que voy a vivir en los próximos tiempos, ¿no? Pues desde esa reflexión uno empieza a darse cuenta qué pasos son los que tiene que ir dando para modificar lo que tiene a su alrededor, ¿no? Si a mi alrededor lo que hay pues es una política que siento que no es la más apropiada, siento que las condiciones económicas que se están dando no son las más apropiadas, no solo a nivel común, sino a nivel individual, pues mi libertad consiste en modificar esos aspectos. Yo personalmente, y esto es a título personal, una opinión personal, siento cada día con más convicción y en la medida en que me paro a reflexionar y me paro a pedir consejo a mi guía interior, el único guía que creo que debíamos de tener, pues en la medida en que pido respuesta a mis preguntas, en que me dirijo a este guía interior, pues la respuesta siempre enfocada en distintos aspectos siempre es hacia el mismo sitio.
señores, son ustedes libres, señores, cojan la batuta y dirijan la orquesta. Esa es la respuesta que siempre recibo. Unas veces la pregunta va enfocada hacia un tema. Yo soy profesora de yoga y bueno, a la hora de dirigir mi tipo de práctica, de dirigir mi forma de enseñar, pues los pasos de mi corazón me encauzaron hacia una práctica en concreto, hacia una escuela o enseñanza, por llamarlo de alguna manera, que se llama Vini Yoga. Y Vini Yoga, una de las cosas que creo que se ha alineado en mi propósito, o con las que se ha alineado con mi propósito, es en esa forma de enseñar, atendiendo la particularidad del alumno, pero al mismo tiempo que es un trabajo amoroso hacia la persona, puesto que lo atiende individualmente y escucha sus necesidades. No solo se ve desde ese aspecto, sino que además uno siente cómo esa persona a la que tú estás atendiendo individualmente se está convirtiendo en un ser libre y autónomo, ¿no? Puesto que la idea no es mostrarle lo que hay que hacer, sino hacerle ver cómo se siente haciéndolo, ¿no? O tratar de que perciba cómo se siente al hacerlo, ¿no? Eso hace que la persona tome las riendas de su práctica. Yo os digo siempre que no practicamos yoga, sino que es una escuela, enseñamos yoga y aprendemos yoga, ¿no? Que es de lo que se trata, porque no se trata solamente de practicar y de sentirse bien con la práctica, sino de ser libre en la práctica, de saber qué es lo que necesito en cada momento y cómo aplicarlo a mí mismo. Esa idea de seres libres es una idea que no solo me llega a través de esta escuela. Ya digo que es algo que yo sentía dentro de mí. Recuerdo que cuando era muy pequeña, tendría unos 12 años, pues me leía todos los libros que en mi casa había en el mueble, ¿no? Los libros que incluso mis padres compraban para decorar, pues yo los leía sin saber, sin entender su contenido, pero recuerdo, y eso es algo que me ha llegado muchas veces, ese recuerdo de la primera vez que leí sobre el concepto de la utopía, ¿no? Si ya a los adultos tratar de explicar lo que es la utopía es difícil, pues para un niño entenderlo mucho más, pero por ser un concepto tan amplio y tan abstracto, pues yo en aquel momento, tal como lo leí, lo sentí en mi corazón que eso era una verdad, que eso era una realidad para mí. Hacer la realidad, pues ¿cómo se hace realidad una utopía? La utopía se hace realidad todos los días, porque si todos los días tratamos de alcanzar lo ilimitado, pues todos los días, queramos o no queramos, vamos a dar un paso más. Si la meta o el objetivo que me pongo es corto, muy corto, pues posiblemente lo alcance, pero una vez que lo alcance, ¿qué? Entonces, desde mi sentir, pues lo he planteado, mi vida a todos los niveles lo he planteado así, ¿no? Grandes objetivos con metas, grandes objetivos con pasos pequeños. No hay que estar siempre tratando de plantear lo abstracto aquí, en esta tierra, puesto que esto es una tierra práctica. Esto es como un laboratorio. En los laboratorios la idea sí puede ser un poco abstracta. Antes de que se alcance o se consiga un experimento, vamos probando con distintas cosas hasta que conseguimos, como dijo un científico famoso, Eureka, ¿no? Einstein creo que fue, ¿no? Pues hasta que decimos Eureka, vamos probando. Entonces esas pruebas de cada día en nuestro laboratorio es lo que define nuestro progreso. Esos son nuestros pequeños pasos, ese es nuestro avanzar hacia el objetivo, que no es un objetivo,
puesto que estamos hablando de que es algo ilimitado. En el momento en que le ponemos una barrera ya deja de ser lo que es, sino hacia ese sentimiento profundo, profundo, que no tiene nombre, que no se puede expresar, que no podemos definir de ninguna de las maneras, pero que sentimos que es nuestro objetivo. Hoy en día, en este cambio de conciencia que se está dando, pues quizás lo que debíamos de tener más claro en este momento, pues es eso, ¿no? Que cómo mi propósito se dirige a ese gran objetivo, ¿no? Que siento que es. Por eso digo que si bien en otras épocas, en otras etapas de la humanidad hemos necesitado de guías y de instructores que nos fueran orientando, hemos tenido grandes maestros, pues en este momento que está viviendo la humanidad, en este cambio de conciencia, pues quizá lo que se requiere es de que cada uno sea consciente de su maestro, sea su propio guía. Por tanto, en la medida en que nos apoyamos en otros guías, que sigue habiendo muchos, porque el carácter del ser humano es egoico por naturaleza. Entonces cualquier persona que tenga un poco de conocimiento pues tiende a manifestarse desde ese plano, ¿no? Desde ese plano de guía, porque entre otras cosas está dentro de nuestras creencias, ¿no? Y yo quisiera parar un momento sobre esta observación, tanto para los que, como yo en este caso, me dedico a la enseñanza, y para los que reciben enseñanza de cualquier materia, de cualquier religión, de cualquier cosa, tanto para unos como para otros, seamos conscientes de que el mensaje debe de ser siempre el mismo. Debemos ser conscientes de que somos nosotros, cada uno individualmente, los que debemos guiar nuestras vidas. En la medida en que en una escuela, en una religión, en una filosofía, no hagan referencia a este punto, no traten de comunicarnos que es así como se anda el sendero desde la individualidad, y nos permitan apoyarnos, o los que nos dedicamos en este caso a la enseñanza, permitamos que los demás se apoyen. No sería la palabra apoyo, porque creo que sí que necesitamos apoyo, sí que necesitamos compañía, pero en la medida en que sintamos que o estamos guiando o nos estamos dejando guiar, pues quizás es el momento de cortar, ¿no? De cortar ese hilo, porque no es ese hilo el que conduce a la realización del ser. Así es como yo lo siento. Entendí profundamente un mensaje que dirige Krishnamurti cuando muy joven. Krishnamurti estaba siendo preparado para ser un instructor mundial, para ser un maestro. Ha sido un maestro, pero no de la forma en que estuvo siendo preparado. Él pretendía pues que fuera no solo un maestro, un enseñante, sino un instructor mundial, esa sería la palabra, ¿no? Como han sido pues otros grandes maestros, ¿no? Jesús, Buda, un personaje así, un iluminado, un mesías. Y entonces pues él, muy jovencito, a los pocos años de estar siendo preparado, sí que es cierto que era un iluminado, sí que es cierto que era una persona con muchísima sabiduría, pues él, desde su propia sabiduría, pues, y ante la sorpresa de todos los que lo estaban escuchando, clausuró la Orden de la Estrella, que podéis buscar información sobre eso en internet. Clausuró la Orden de la Estrella, que era, digamos, que el grupo al que él dirigía y el que estaba, el que se quería o pretendía dejarse guiar por sus palabras y por sus enseñanzas.
Él clausuró esa orden con unas palabras muy claras diciendo que nadie que quisiera llegar a la verdad tendría que hacerlo podría hacerlo por ningún camino. Ningún camino conduce a la verdad. Ninguna religión ni ningún guía puede guiarnos hacia la verdad, puesto que la verdad es ilimitada. Y si nos apoyamos en muletas para alcanzar esa verdad, nunca conseguiremos recorrer la distancia. Bueno, esto es un concepto para meditarlo, ni siquiera para reflexionarlo. La mente no puede entrar en estos temas. Si entra la mente, pues ya se pierde la esencia. Esto es un tema del corazón y hay que sentirlo, hay que dejárselo sentir. Yo comparto con vosotros pues ese sentimiento. Yo sentí estas palabras de Krishnamurti, sentí ese sentimiento infantil ante la reflexión de la utopía y para mí son una misma cosa, ¿no? Caminar, siempre estamos caminando, somos seres en un planeta, en un universo en movimiento, entonces parar es imposible, siempre estamos en movimiento. Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues ahí está el profundo planteamiento de cada individuo. ¿Hacia dónde me dirijo yo? Y únicamente yo. Hacia donde yo me dirijo, hacia ahí enfoco mi atención. Y hacia ahí busco las herramientas que voy a necesitar para ese tránsito que yo como persona voy a hacer. En la medida en que cada uno se hace consciente de esa individualidad, en la medida en que cada uno recoge su batuta para dirigir su orquesta, esta orquesta común que somos todos comienza a funcionar. Ese creo y siento que es el propósito de esta humanidad. Se puede definir de muchas maneras, cada uno lo puede sentir y expresar a su manera, claro está, pero desde mi propósito, desde mi entendimiento, conocer el propósito de Dios, pues eso sí que es una utopía, pero porque, entre otras cosas, porque también creo que el propósito de Dios está modificándose. Dios tiene un propósito amplio en el que caben todos los pequeños propósitos nuestros como seres creadores que somos, ¿no? Entonces, en la medida en que nos hacemos conscientes de nuestro propósito, pues vamos creando el propósito divino. Yo he reflexionado mucho sobre mi propósito. Como digo, las reflexiones mentales nos conducen hasta la puerta que abre la conciencia, pero no es la conciencia en sí, ¿no? Entonces, desde esas reflexiones, desde ese solicitar la ayuda de mi ser interno, pues sí que he llegado a la conclusión, o he llegado, no diría la conclusión porque entonces estaría cerrando una puerta, pero sí que he llegado a la puerta, ¿no? De darme cuenta de cuál es mi propósito, el propósito de mi alma. Y el propósito de mi alma pues se ha ido definiendo poco a poco, con flashes del futuro, flashes del pasado y sobre todo con vivencias del presente. Y mi propósito, pues sí que entiendo que el propósito de mi alma es la enseñanza, probablemente por eso estoy aquí esta noche conversando, y probablemente por eso doy mis clases, probablemente por eso organizo mis talleres, pero más que impartir y ser el impartir el propósito de mi alma, creo que el propósito en sí consiste en transmitir o enseñar
a mis alumnos y a quien quiera participar de esta transmisión, pues enseñar y transmitir el deseo de que esta humanidad sea una humanidad libre, ¿no? Y enfocar nuestros trabajos individuales, nuestros propósitos individuales en esa libertad. Ser libre, ser un ser libre, es referencia de ser responsable. No se puede vivir la libertad desde la irresponsabilidad. Probablemente por eso somos seres atados, no somos seres libres, porque ser responsable cuesta. No es fácil, no es cómodo ser responsable, es preferible descargar nuestra responsabilidad sobre otros, sobre nuestros padres cuando somos niños, sobre nuestras parejas cuando somos adultos, o sobre nuestros jefes, o sobre nuestros guías políticos, espirituales o lo que sea. Entonces, ser libre realmente requiere de mucha responsabilidad. Pero en la medida en que uno acata o toma las riendas de esa responsabilidad, pues uno se siente cada vez más libre. Es muy fácil de entender cuando estamos haciendo cualquier cosa que se nos resiste quizás, o una cosa que pensábamos que no íbamos a ser capaces de hacerla, y de pronto pues conseguimos hacerla. A base de ponerle mucha atención conseguimos hacer eso. La satisfacción y la felicidad que sentimos es maravillosa, ¿no? Pues en eso creo que consiste el proceso de la vida, ¿no? En la medida en que pongo atención a esas cosas que me van a hacer ser un poco más libre, pues voy ganando en felicidad. Por eso siento que debíamos dejarnos de tanta insistencia, de tanto esperar de los demás, tanto esperar de que nuestros políticos cambien esta circunstancia, tanto esperar de que nuestros guías espirituales nos den la pauta que necesitamos en ese momento para resolver ese gran conflicto interno, o simplemente las personas que nos rodean, ¿no? Si tengo el deseo de ser, pues montar una empresa, pues ese es el deseo de mi corazón, y esperar a estar toda mi vida trabajando en una empresa que cumpla con los objetivos o con los deseos de mi alma o de mi espíritu va a ser difícil, ¿no? Por tanto, si yo tengo un objetivo, tengo que ser yo quien realice ese objetivo. Evidentemente, nunca va a ser nuestro ego el que realice ese objetivo, ese propósito. Eso que surge del deseo del alma siempre va a ser nuestro espíritu quien dirija esas acciones. En la medida en que seamos capaces de dejarnos guiar por nuestro espíritu, nuestras acciones serán más factibles, irán más orientadas, irán más derechas hacia ese objetivo, hacia ese propósito, que si le damos la potestad a nuestro ego y a nuestros deseos personales, ¿no? Por eso, cuando uno inicia algo que realmente siente que es importante, pararse un momento y darle las riendas a ese ser superior que todos llevamos dentro, llamémosle como queramos. Puede ser nuestra presencia, puede ser nuestra divinidad interior, o simplemente nuestro yo superior. Yo me gusta referirme a, cuando hablo de mi yo en conciencia, pues hablo de mi yo superior, ¿no? Y le doy toda la potestad a mi yo superior a que dirija mi vida. Ahí me siento bien, me siento con la comodidad adecuada, no diría cómoda, como para no tener ya que pensar en nada más, o no tener yo que guiar los hilos de esto,
pero sí con la suficiente estabilidad, esa sería la palabra, con la suficiente estabilidad como para acometer los objetivos o las pautas que se vayan presentando en el día a día hasta dirigirme a ese propósito, ¿no? Pues eso era lo que esta noche brevemente quería transmitir. No quería que esta conversación fuera muy larga, puesto que son cosas densas de las que hablamos y que requieren de una reflexión interna, requieren de un silencio interno y de un dejárselas sentir. Así que simplemente como resumen o como reflexión, diría seres creadores que somos, seamos conscientes de dirigir nuestro instrumento, que es nuestra vida. Seamos responsables de nuestras vidas, seamos nuestros propios guías y cambiémonos nosotros y cambiemos el mundo que lo necesita. Muchas gracias a todos vosotros por participar esta noche de esta conversación. Es un placer para mí cada noche compartir con vosotros en estas reuniones y desde mi corazón, muchas gracias y hasta otro momento.